Así decimos, miren. Entonces, el petróleo fue descubierto en Pensilvania, Estados Unidos. Ahí también encontraron el petróleo. El primer petróleo es un combustible fósil. ¿Listo? A ver. Vamos a ver. Primero dijimos, ¿qué es el petróleo? Acá está. El petróleo. ¿Listo? El petróleo, en resumen, es un combustible fósil. Combustible fósil. ¿Listo? Es un combustible fósil. Ese combustible fósil es una mezcla de hidrocarburos se hallan en los terrenos sedimentados, ¿no? Son de origen animal y vegetal. Combustibles fósiles son de origen animal y vegetal. ¿Listo? Origen animal y origen vegetal. ¿Listo? ¿Cómo así? Miren, ¿cómo se forma el petróleo? ¿Cómo se forma el petróleo? Vamos a resumirlo. Por ejemplo, a ver, este es un... Acá está, miren, acá, este es lo que ves, lo que estoy dibujando es el lago, ¿ya? Un lago, acá está. En este lago, este es un lago, a ver, vamos a dibujar lo que sea de esto. Este es listo, un lago, un mar, un río, ¿ya? Es un lago, un manantial. En ese manantial, ¿quiénes viven? Fitoplancton, zooplancton y animales, ¿no? Como tiburones, ballenas y todo eso, ¿no? Acá, en este, ya. Acá está, mira, el fitoplancton. ¿Quién más está? El zooplancton. ¿Listo? En grandes cantidades. Cuando esto, mira, fitoplancton, ¿qué es fito? Origen animal, ¿sí o no? Son animales microorganismos. O zooplancton son animales vegetales, son vegetales microorganismos que se encuentran dentro de esto, ¿no? Dentro de este yacimiento de agua. Ahora, con el tiempo, con los años, este de acá, esta agüita, este de acá, estos animalitos, se ha ido, el agua se ha secado. Ya está, el agua se ha secado, ya no hay agua con el tiempo, ¿no? Se seca las aguas de los manantiales. Listo. Los microorganismos que se han quedado acá, el agua ya no hay agua, entonces los microorganismos que se han quedado acá se han empezado adentro, es como decir, se han quedado adentro, pasa el agua acá, arriba se ha comido capitas de tierra acá. Acá ya con el tiempo, con los años se ha puesto un sedimento, otro sedimento, para arriba, otro sedimento. Y este microorganismo de acá se ha quedado adentro. Con el tiempo, eso cuando es como si tú agarras una comida, una papa, una comida, ¿sí o no? ¿Han visto que se malogra, se fermenta? ¿Han visto? La comida, cuando ven su olla, ¿no han visto? Le sale como honguitos, se fermenta, tiene un olor, ¿no? Así, pero esto ha ocurrido años para que no se ha ocurrido días, ¿no? La comida se malogra, ¿no? Pero en cuestiones de esto ha ocurrido años. Entonces, esto de acá, al pasar los años, se ha fermentado y se ha puesto como un gas. Tiene también gases y se ha puesto como un combustible. De ahí se ha formado el petróleo. Entonces, eso de ahí, con los años, entonces ha pasado a ser el yacimiento de petróleo así, roquita. ¿Listo? Entonces, así se forma el petróleo desde los años antiguamente, ¿no? Antiguamente se forma el petróleo de microorganismos, de fitoplancton y plancton. Por eso, casi todos los yacimientos petrolíferos, ¿no han visto? Hacen excavaciones en el mar. Hacen excavaciones, ¿no? Dentro del mar. Es por eso. Dentro del mar. Con los alimentos se ha secado y al secarse esto de acá ha aumentado el agua para arriba, pero esto ya está. No, porque los fitoplancton y zooplancton, ¿dónde viven? En el mar, ¿sí o no? En el mar viven el fitoplancton y zooplancton. ¿Ya? Ahí está. También hay en las zonas terrestres, ¿no? En la tierra, también, donde dicen los muertos de los animales grandes, como los dinosaurios, ¿no? Esos grandes, esos animales, también se han formado en las tierras, dentro de la capa freática, también se han formado así.
¿Ya? Eso se encuentra en Piura, ¿no? En Piura, Tumbes, en el Cusco, así, ¿ya? Esos yacimientos petrolíferos. En cierta zona nomás también es. Entonces, por eso digo, son combustibles fósiles porque son los restos de animales, han sido animales y vegetales, ¿ya? De vegetales. De eso se forma el petróleo. ¿Listo? Ahí está. Ahora lo que vamos a ver va a ser las perforaciones. ¿Cómo extraigo este petróleo dentro del yacimiento? No está en la superficie. Hay unos que son superficiales y otros que están más profundas y otros que son más profundas. ¿Ya? A ver. Perforaciones. Vamos a ver las perforaciones. ¿Cómo lo extraen? La extracción. ¿Listo? A ver, primero, vamos a ver, cuando las aguas son superficiales, a ver, primero, cuando tenemos aguas superficiales. Cuando las aguas son superficiales, utilizan un lecho marino, ¿no? Lecho marino. Por ejemplo, a ver, si vamos a ver, utilizan un lecho marino. Un lecho marino es como decir, voy a borrarlo ya, voy a borrarlo acá, voy a hacerlo un poquitito. Por ejemplo, acá, este es la parte de subterránea. Mira, la parte subterránea de abajo, de la profunda del mar, de adentro. Entonces, ¿qué hacen? Sacan esta plataforma que está este es por acá está el que se llama el mar, ¿ah? El mar. El mar es así. Entonces, acá está la plataforma. ¿Qué hacen? Lo único que sacan es para que esto no se mueva, no avance, no es que el agua avanza, viene. Entonces, agarran, trazan un lecho marino, trazan así, para poder estacionarlo así, en forma permanente. ¿Listo? En la forma permanente. ¿No? Así. Y esto introducen un tubo de perforación que hacen hueco, ¿no? Como un taladro así. Meten para adentro. Profundización para adentro. Así, ¿no? Como un taladro para adentro. Y así absorben hasta encontrar el petróleo. ¿Listo? Estos son cuando sean superficialmente. ¿Ya? Cuando, miren, no hay punto de apoyo acá, miren, no hay punto de apoyo. Eso es como un barquito que está flotando acá, es algo que está flotando, ¿ya? En las aguas superficiales. ¿Listo? Ahora, cuando utilizan aguas profundas, vamos a borrar esto. A ver. Cuando utilice agua profundas, ¿listo? Cuando utilizan aguas profundas, ¿qué hacen? Usan flotantes, pero encadenado al fondo. ¿Listo? Usan flotante. ¿Listo? Usan flotantes, pero encadenado. Pero encadenado. ¿Listo? ¿Cómo así? A ver, voy a dibujarlo acá. Igualito como hace ratito. Este es la parte de abajo, interiormente. Por acá está el mar, arriba. Entonces, utilizan flotantes. Flotante significa que acá está la plataforma. Acá está mi plataforma. Ahí está, esta es la plataforma. Para poder estacionar en este punto, yo quiero hacer perforación acá. Entonces, ¿qué agarran? En cadena. Sacan una cadena y es como si atan como un clavo acá. ¿Listo? Así. Lo atan para que no se mueva. Acá también. Atan así. Este también atan acá. Y también atan en este ladito. Así. ¿Listo? Es como si saco mi cadenita, calco la cadena y le pongo como una estaca acá, ¿no? Y como algo que está flotando ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen eso? Inician ahí la perforación. Acá sacan mi taladro, baja la perforación, así.
¿Listo? Así. Perforando para adentro. ¿Listo? Esos son cuando son profundas, ¿no? Cuando son demasiado profundos, gastaría mucho estar clavándolo, ¿no? Como unos fierros así para abajo, para estacionarlo. Sino que solamente sacan unas cadenas acá, y entonces mantenerlo firme, ¿no? Mantenerlo firme. En los 4 ángulos, para que no se esté moviendo así, ¿ya? Para que no se esté moviendo así. Porque necesita estar lo más estacionado posible para que pueda perforar. Porque si se sigue moviendo esto así, y esta perforación no va a estar moviéndose, ¿no? Cuando mete para adentro, no va a estar moviéndose así, ¿no? Se malora el taladro. ¿No? ¿Me dejan entender? Ahí está. A ver, ahora, esos son cuando son profundas. Ahora, cuando digo son aguas muy profundas, a ver, cuando son aguas muy profundas, a ver, cuando son aguas muy profundas, ¿qué utilizan? Usan barcos, ¿ya? Usan barcos. Aquí dice, usan barcos. Y están flotando, ¿no? Los barquitos ahí. ¿Listo? Al usar barcos, al usar esos barquitos, en medio del barco, está, la parte de abajo se llama casco, ¿sí o no? La parte de la base de abajo del barco se le conoce como casco. Ahí le hacen una perforación. Entonces, los cascos utilizan como perforación, ¿ya? Utilizan como perforación. A ver, ¿cómo así? Acá sí te lo voy a dibujar. Este es mi barquito. Ahí está. Este es mi barquito. Este barquito está flotando en el mar. Está flotando. Entonces, si está flotando en el mar, a la profundidad que está eso, no hay nada que se estacione. Miren, este es el barco. Para acá no hay nada que se estacione en la profundidad, en esta profundidad, no hay nada. Entonces, lo único que hacen cuando estén en estas profundidades acá, a profundidades, lo único que agarran, hacen una perforación por el casco. En la parte de abajito de esta base, de esto, se le conoce como casco. Este casco de acá dice una perforación, un taladro, este taladro que va a introducirse hacia adentro. Así, ¿ya? Ahí está. No hay nada que se encadena acá. Solamente son grandes barcos que están arriba. Entonces utilizo mi perforación. ¿Ya? Entonces, eso de acá se utilizan cuando utilizo cómo hago las perforaciones. Cuando de repente es algo superficial, puede ser profundo, puede ser muy profundo, ¿no? Muy profundo. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Listo. Primeramente, ¿cómo se dice? El Perú posee un potencial. Miren, a ver, vamos a ver ahí. Decimos. A ver. El Perú. Mira, el Perú posee un potencial, dice, de 2.590 millones, 2.590 millones de barriles de barril. Los barriles, ¿cuáles son los barriles? ¿Qué significan? Barriles son unos depósitos así, grandes, como unos porongos azules que ven grandes. A veces se consideran como barriles, el tamaño, la medida de esos, ¿ya? 200, y en un barril, ¿cuántos más o menos, cuántos litros aproximadamente caben? Unos 90 a 100 litros, ¿no? 90 a 100 litros, 100 litros, 100 litros, ¿ah? Primero les he dicho, saque su cuenta cuánto, por un litro, cuánto se paga de gasolina o petróleo. Ahora, si estamos hablando de 2.590 millones de barriles, estos están ganando bastante, ¿no? Ahora, estos de acá
Esas cantidades de barriles, eso es a nivel general de todos los yacimientos, ¿ya? Vamos a ver cuánto sacan por día, ¿ya? Es lo que cuánto sacan. Primero, y los grandes yacimientos, ¿dónde están? A ver, vamos a ver. Los principales yacimientos. ¿Listo? Los principales yacimientos. A ver, yacimientos. Primero, ¿dónde tenemos? En Piura. A ver, vamos a ver acá. Piura. En Piura, ¿dónde lo tenemos? Principalmente en La Brea. Se le conoce el lugar en La Brea. Así. Pariñas. Pariñas. ¿Qué más tenemos ahí? Lobitos. Acá sí te vamos a poner Lobitos. Otro lugar se le conoce como Negritos. Negritos. El Alto. El Alto. Los Lagunillas. Lagunillas. Son lugares donde han encontrado, ¿ya? Lagunitas, lagunitas, bueno, lagunitas, creo, lagunillas, lagunitas, ya, lagunitas. ¿Listo? Lagunitas. Los órganos y talara. ¿Listo? Todos estos yacimientos solamente se ha encontrado en Piura, ¿ya? En Piura. Estos yacimientos petrolíferos encontrados en Piura. Esto, mira, acá hay miles de barriles que exportan, Listo, solamente de Piura. ¿Qué tenemos? En Huánuco, a ver, ¿dónde vamos a poner acá? Huánuco. En Huánuco, ¿en dónde tenemos? En aguas calientes. Aguas calientes. ¿Listo? Aguas calientes. A ver, otro. ¿Quién más tenemos ahí? En Loreto. En Loreto. En Loreto, ¿dónde en Loreto es el primer yacimiento petrolífero. Más del 50%. Aquí se exporta casi el 50% de todo esto de acá. ¿Listo? Acá se exporta. Es el primer producto, más del 50% de petróleo. ¿Listo? En esta partecita donde dice el primer pozo, el primer pozo donde se encontró petróleo fue en Las Corrientes, conocido con la corriente, ¿ya? Acá lo vamos a poner con entre comillas, ¿listo? Ahí. Este fue el primer pozo, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Antiguamente, en los años 1824, por ahí, aproximadamente por ahí, encontraron un yacimiento en las corrientes, el primer pozo de petróleo. Dijeron, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? No sabían para qué servía. Entonces se vieron que era un combustible. Entonces empezó a coger combustible, entonces funcionó. ¿A qué reemplazó? Antes del petróleo, ¿cuál era el otro combustible que utilizaban? A ver, ¿quién me dice? Antes de utilizar el petróleo, la gasolina, el querosene, todo eso, antes de utilizar este combustible, ¿qué otro combustible utilizaban antiguamente? A ver si se acuerdan los vaqueros. ¿Han visto películas de vaqueros? Ya, antiguamente, 1800, 1700, esa película de vaquero. Yo, profesor. Y Antes utilizaban caballos. el caballo. Pero a veces los barcos, ¿con qué funcionaban? Ahí está, el Titanic. El carbón. El Titanic, el Titanic no funcionaba con petróleo ni con gasolina. ¿Con qué funcionaba? ¿Han visto la película de Titanic? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién ha visto la película de Titanic?
Ahí los grandes barcos, ellos no utilizaban petróleo, no utilizaban gasolina ni querosene. ¿Qué utilizaban? ¿Cómo utilizaban como combustible? ¿Qué utilizaban? Profesor, ¿utilizaban el carbón? Correcto. Ahí está. Eso, ya tiene un punto. Utilizaban el carbón. Antiguamente los barcos, en la época de Miguel Grau, su barco, el Huáscar, aunque utilizaba petróleo, él utilizaba carbón. En esos tiempos no había petróleo, utilizaban el carbón. El Titanic, no sé si han visto o pueden verlo la película, han visto grandes pedazos de carbón, le ponen así como un horno de carbón para que pueda funcionar ese barco. ¿Ya? Antes utilizaban el carbón. Después de eso de carbón, cuando encontraron este primer pozo de petróleo, entonces ya vieron que este reemplazó al carbón. Entonces pasó ya a otra fase. Correcto, el carbón. Antiguamente usaban carbón. ¿No? El carbón era muy necesitado antiguamente. Hacían grandes de las maderas. El carbón saca de la madera, ¿sí o no? De la madera de los árboles. Entonces quemaban, sacaban el carbón de ahí. Entonces, ya no, cuando apareció el petróleo, ya dejaron los automóviles, los carros, todo empezaron a aparecer de petróleo. De petróleo pasó a ser la gasolina. ¿Listo? Así. Correcto. Entonces, en Loreto, estamos hablando, ¿no? Loreto, el primer corriente que se encontró fue en las Corrientes, ¿no? Después de ahí, posteriormente, ¿dónde lo encontramos? En Trompeteros. Trompeteros. ¿Listo? Trompeteros, Capirona. 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 Pavayacu. Pavayacu. Ahí dice Papayaco, etcétera, porque hay más. Estos son los principales, ¿ya? Los principales que están en Loreto. El Trompeteros, Capirona y Papayaco. ¿Listo? Eso ahí, ¿listo? Ahí están. A ver, vamos a ver un poco su recorrido. El oleoducto, a ver, vamos a ver, el oleoducto. El oleoducto. ¿Ya? Como el petróleo es líquido, también, el gas también hacen, ¿ah? Miren, el oleoducto son la transportación del petróleo. Así como el agua, el agua potable lo transportan a través de tuberías, ¿sí o no? Ya está. El petróleo también lo hacen a través de tuberías. ¿Listo? A ver, vamos a resumir. Primero, dice, tiene una extensión, el oleoducto tiene una extensión de 855 kilómetros. 855 kilómetros tiene de extensión, o sea, el largo, desde el lugar, desde donde encontró hacia la refinería. Hacia la refinería le encuentran el producto para ser procesado. Es que antes lo hacían mediante transporte de barcos o mediante transporte de camiones, ¿no? Transporte en camiones, trasladaban los grandes barriles para ser procesado. Pero eso, después que encontraron los grandes yacimientos, transportaban a través de barcos o a través que se llama de camiones, no grandes así, en barriles. Entonces, y les salía, ¿por qué lo cambiaron eso a tuberías? Porque el transporte les salía muy caro, ¿sí o no? Consumir, ir barriles por barriles, ir, venir un transporte, está yendo y viniendo cada rato, entonces les sale muy caro. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hicieron tuberías. Entonces, ya por las tuberías ya es más fácil, ¿no? Todo puede estar transportando el agua, es como el agua, ¿no? Todo el día puede estar fluyendo el agua. El petróleo también todo el día puede estar fluyendo, ¿no? Pasando el agua, el petróleo. Lo mismo es lo que hicieron y salió más barato. ¿Ya? Por eso tiene una extensión de 855 kilómetros.
Dice, al día, esto es lo que quería saber, ¿cuánto sacan al día? Mira, 200.000 barriles, 200.000 barriles al día. Saque su cuenta, 200.000 barriles al día. Saque, ya he dicho, por un barril, por un litro, sacan ¿cuánto? 3, 4 soles. Y por 200.000 barriles, cada barril tiene más de 100 litros. O sea, al día. Entonces, ¿cuánto ganan? Millones. ¿Sí o no? Ni siquiera ¿y quién lo tiene? Que se llama empresarios extranjeros. Estos lo controlan. Por eso, ¿se acuerdan que el petróleo debe nacionalizarse? Están hablando, ¿sí o no? O sea, que sea por empresarios peruanos que necesitan para nuestro Perú, ¿no? Entonces, estos los extranjeros, por eso estos extranjeros, ¿qué hacen? Agarran, lo exportan a su país y a otros países cercanos, porque a ellos les conviene, ¿ya? Entonces, eso, mira, 200.000 barriles al día. ¿Visto? Bastante, ¿no? Entonces, esa concesión lo hicieron más o menos en la época de Alan García, que hizo, es como decir, tú vendes algo que no es tuyo, tú vendes, porque si fuera tuyo es muy aparte, tú vendes o tú le das a concesión de otro, porque tú le das algo, le alquilas algo a otro que no es tuyo, entonces, ¿qué haces? Recibes algo para ti, un beneficio para ti y otro beneficio para ellos. Y cada vez, siempre y cuando, siempre, cada mes van recibiendo su beneficio también. Eso es lo que hicieron de la época de Alan García. Por eso que los grandes empresarios se enriquecen. Ya se habrá visto de las autoridades, de las grandes autoridades actualmente, ¿no? Que todos son corruptos, ¿no? Todos son corruptos, nadie se ha salido limpio, todos son corruptos. ¿Por qué? Por la tentación, ¿no? Por la tentación. Claro, una tentación de esto, del petróleo, al toque de la noche a la mañana, te vuelves rico. Es por eso. ¿Ya? Bueno, vayamos a nuestro tema. El oleoducto, ¿de dónde nace el oleoducto? ¿De dónde nace el oleoducto? Nace desde donde se inicia, desde San José de Saramuro, se inicia, mira, San José de Saramuro, ¿listo? San José de Saramuro se inicia el oleoducto, ¿listo? Se inicia en San José de Saramuro. ¿Y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde está la refinería? La refinería para ser procesada en Bayóvar. Llega hasta Bayóvar. ¿Y Bayóvar dónde está? En Piura. En Piura están las refinerías. Las refinerías para ser procesado. ¿Listo? En Bayóvar. Llega hasta Bayóvar para Piura. Bayóvar, Piura, está en el departamento de Piura para ser procesado. ¿Ya? Todas las tuberías llegan hasta aquí, hasta Bayóvar, y ahí donde llegan, ahí están las grandes refinerías para ser procesado en petróleo y en otros combustibles. ¿Listo? Eso es importantísimo.